Buenos días. Hoy nos corresponde comenzar el capítulo de fisiopatología renal. Vamos a señalar en primer lugar los contenidos de este capítulo. Comenzaremos analizando las alteraciones de la velocidad de filtración glomerular con respecto a dos síndromes que derivan de esto. El síndrome nefrítico, que obedece a una disminución del área filtrante y conduce a un balance positivo de sodio y agua, y el síndrome nefrótico, que también conduce a un balance positivo de sodio y agua, pero por mecanismos diferentes. Enseguida estudiaremos también la fisiopatología de la falla renal aguda y luego la enfermedad renal crónica, que da lugar a un conjunto de manifestaciones clínicas que se conoce como el síndrome urémico. Pero antes vamos a repasar brevemente las funciones del riñón para ver qué es lo que está en juego cuando se produce una insuficiencia, por ejemplo. En primer lugar tenemos la función excretora, a través de la cual el riñón regula el balance de agua, sodio, potasio, calcio, fósforo, etcétera, y que esto puede dar lugar también a alteraciones que comprometen eh, el organismo completo en forma sistémica cuando estamos en insuficiencia renal, como ustedes van a ver. O sea, estas alteraciones del balance van a incidir también en el funcionamiento de distintos tipos de sistemas. El balance de protones, que da lugar a las alteraciones ácido-básicas que ya analizamos. También la excreción de metabolitos como la urea, la creatinina y el amonio. Estos metabolitos sirven también de marcadores de la función renal, porque a nivel del riñón se excreta la urea y la creatinina, y por lo tanto cuando hay una falla renal, estos compuestos nitrogenados se acumulan en el plasma y se habla de que se está produciendo una azotemia. Se habla de azotemia porque el prefijo azo se refiere a compuestos nitrogenados, pero cuando decimos que sube la azotemia es porque está aumentada la urea y la creatinina, que son los marcadores de la función renal. Pero también se excretan también otros productos del metabolismo como es la bilirrubina, el urobilinógeno, etc. Y también los fármacos que pueden ser administrados y que tienen distintas vías de eliminación. Enseguida en el riñón también tenemos una función endocrina y metabólica, fuera de la función excretora. Por ejemplo, allí es donde se produce la eritropoyetina. Por lo tanto, cuando estamos frente a una insuficiencia renal, tenemos que visualizar que vamos a tener problemas para la formación de los eritrocitos y eso puede dar lugar a la manifestación de la anemia. También a nivel de la función endocrina, en el riñón se produce la vitamina D activa, el 1,25-dihidroxicolecalciferol, que esta vitamina activa, que en realidad pasa a ser una hormona, es la única hormona que activa la absorción intestinal de calcio. Entonces ahí derivarán problemas con la homeostasis del calcio. También en el riñón opera un catabolismo proteico y también, al igual que en el hígado, se realiza la gluconeogénesis a nivel renal. Y algo que ya lo hemos visto en el capítulo de hidrosalino es la participación del riñón en el eje renina, angiotensina,
aldosterona, relacionado con la homeostasis del sodio y la secreción y eliminación del potasio. Los mecanismos de daño renal se pueden ejercer a tres niveles distintos. A nivel prerrenal, cuando comprometen la perfusión del riñón, por ejemplo, hay cambios en el volumen arterial efectivo o se produce una trombosis, ateromatosis o hay una hipertensión arterial. Los mecanismos renales propiamente tales son aquellos que afectan la estructura del glomérulo, como es el caso de las glomerulopatías. También a nivel tubular o túbulo intersticial. Estas son las formas más frecuentes de insuficiencia renal aguda, las que producen necrosis tubular aguda. Pero hay formas también poco frecuentes que producen tubulopatías, que son alteraciones más específicas. Y en tercer lugar, a nivel postrenal, cuando se compromete la permeabilidad de la vía urinaria por tumores, por cálculos o lesiones del uréter, se transmite la presión hidrostática hacia atrás y llega a cesar la filtración glomerular. Una vez que el flujo plasmático renal ha realizado el tránsito por el glomérulo y ha ocurrido el proceso de filtración, la sangre se concentra porque parte de los componentes acuosos son los que filtran, pero las proteínas plasmáticas se van a concentrar y va a aumentar la presión oncótica en la arteriola eferente. Y eso después da lugar a la formación de los capilares peritubulares a nivel del túbulo proximal. Y allí se establece la relación de Starling que permite modular el proceso de reabsorción a ese nivel en función de la fracción que ha filtrado en el glomérulo, es decir, en la medida que se ha concentrado la sangre en su contenido de proteína, va a promover en mayor medida la reabsorción tubular. El glomérulo tiene una estructura formada por capilares, pero cuya pared en realidad representa tres barreras conectadas en serie, como ya veremos. Y el líquido que filtra desde el capilar hacia el espacio urinario después transcurre por el túbulo contorneado proximal que ustedes pueden ver allí, que tiene una especialización de superficies libres de un borde en cepillo, lo que le da una gran capacidad de reabsorción. De hecho, en el túbulo proximal es donde se puede reabsorber la mayor parte del filtrado glomerular. Aquí tienen ustedes la barrera filtrante formada en primer lugar por las células endoteliales, el endotelio, que dejan entre sí fenestraciones, por lo tanto, allí puede filtrar cualquier sustancia, aunque tenga un peso molecular elevado, por estas fenestraciones. Pero luego viene la membrana basal y finalmente la capa de células epiteliales, de células que son los podocitos que forman esas estructuras, los pedicelos que se adosan a la membrana basal y entre sí dejan unas ventanas de filtración o diafragmas que pueden modular su diámetro. Y aparte de eso, los pedicelos tienen también un glicocáliz con cargas negativas que repelen a las cargas negativas de las albúminas y por lo tanto retrasan su proceso de filtración. Estas tres barreras en serie deben ser atravesadas desde el lumen capilar hacia el espacio urinario mediante el proceso de filtración glomerular. Una de las estructuras importantes para cumplir la función de concentración de la orina es el asa de Henle, ya que allí, por las distintas permeabilidades que tienen sus segmentos, se puede establecer una gradiente de osmolaridad
que va desde los 300 aproximadamente en la corteza hasta 1200 en la médula, y esa gran osmolaridad que se puede generar permite la reabsorción de agua en el túbulo colector por gradientes osmóticas una vez que ha actuado la hormona antidiurética y se han instalado los canales de agua, las acuaporinas. Pero en el glomérulo también se puede formar otra estructura que está comprendida entre las arteriolas aferente y eferente y también el túbulo distal del mismo nefrón. Me refiero al aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular va a censar el flujo en la arteriola aferente, y cuando este flujo disminuye, hay células especializadas que son las células granulares que van a liberar de sus gránulos el contenido de renina, y allí se activa el eje renina, angiotensina, aldosterona para la reabsorción del sodio en estados hipovolémicos.